¿Qué tal, amigos? Gusto saludarles otra vez con ustedes, su amigo Roberto Cedas. Hoy vamos a ver el tema de la regulación de la expresión genética, en el cual vamos a tocar 6 puntos y vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible. ¿Sí? Vamos a pasar a leer lo que es la epigenética y tratar de explicarlo lo mejor posible, ¿sí? La epigenética, que es del griego epi, que significa en o sobre la genética, se define como el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN. Establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan un fenotipo. Esto se refiere al estudio de los factores que, sin corresponderse a elementos de la genética clásica, juegan un papel muy importante en la genética moderna, interactuando con estos. Los factores genéticos que son determinados por el ambiente celular es en lugar de por la herencia. Intervienen en la determinación de la ontogenia, que es la etapa de desarrollo de un organismo desde la fecundación del cigoto en la reproducción sexual hasta su senescencia, pasando por la forma adulta, y que igualmente intervienen en la regulación heredable de la expresión genética sin cambio en la secuencia de nucleótidos. Se puede decir que la epigenética es el conjunto de reacciones químicas y demás procesos que modifican la actividad del ADN, pero sin alterar su secuencia. Considerar las marcas epigenéticas como factores no genéticos nos alejaría de la verdadera visión de la disciplina científica. Las marcas epigenéticas no son genes, pero la genética moderna nos enseña que no solo los genes influyen en la genética de los organismos. Siendo así esto, pudiéramos pasar a lo que es la organización nuclear. El ADN en las células eucariontes se ubica dentro del núcleo. La cadena de ADN se enrolla alrededor de 8 proteínas histonas para formar nucleosomas. En conjunto, los nucleosomas unidos por ADN asemejan un collar de perlas que se denomina cromatina. La cromatina la podemos encontrar en 2 estados, heterocromatina y eucromatina. La heterocromatina puede ser de 2 tipos, constitutiva y facultativa. Cuando la cromatina alcanza su máximo grado de compactación en el proceso de división celular, se forman los cromosomas, visibles solo dentro de este proceso. Los cromosomas están formados por 2 brazos llamados cromatinas, unidos por una estructura llamada centrómero, la cual posee una estructura proteica llamada citócoro, y en los extremos de los brazos una región de ADN no codificable llamada telómero. Los cromosomas siempre se encuentran en pares iguales, homólogos. Por ejemplo, en el ser humano, cada célula tiene 23 pares de cromosomas, o sea, contiene 46 cromosomas. ¿Sí? Los cromosomas se clasifican en 4 tipos, según la posición de su centrómero, las cuales son metacéntrico, submetacéntrico, acocéntrico y telocéntrico. En el proceso de la replicación, autorreplicación, duplicación o autoduplicación de ADN, es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica. De esta manera,
de una molécula de ADN única se obtienen 2 o más réplicas de la molécula de ADN, primera y la última. Esta duplicación del material genético se produce de acuerdo con un mecanismo semiconservador, lo que indica que los dos polímeros complementarios del ADN original, al separarse, sirven de molde cada una para la síntesis de una nueva cadena, complementaria de la cadena molde, de forma que cada nueva doble hélice contiene una de las cadenas del ADN original. Gracias a esta complementación entre las bases que forman la secuencia de cada una de las cadenas, el ADN tiene la importante propiedad de reproducirse idénticamente, lo que permite que la información genética se transmita de una célula madre a las células hijas y es la base de la herencia del material genético. Voy a presentarles una imagen en la cual podemos ver lo que es lo que les acabo de explicar. En la transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante una enzima llamada polimerasa, ¿sí? La cual sintetiza un ARN mensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN. De esta manera, la transcripción del ADN también podría llamarse síntesis del ARN mensajero. La traducción, síntesis de proteínas, ¿sí? La síntesis de proteínas o traducción tiene lugar en los ribosomas del citoplasma. Los aminoácidos son transportados por el ARN de transferencia específico para cada uno de ellos y son llevados hasta el ARN mensajero, donde se aparean el codón de este y el anticodón del ARN de transferencia por complementariedad de bases y de esta forma se sitúa en la posición que les corresponde. Entonces, más o menos aquí les estoy enseñando lo que sería lo que acabamos de hablar ahorita, ¿sí? Ahí lo van a poder ver y analizar en las imágenes. Vamos a terminar por ver la localización de las proteínas. Aunque muchas proteínas intracelulares se sintetizan en el citoplasma y las proteínas de membrana o secretadas en el retículo endoplasmático, los detalles de cómo las proteínas son dirigidas a orgánulos o estructuras celulares específicas no se conocen todavía muy bien. Por este momento y con esta clase vamos a dar por terminada la unidad número 1, ¿sí? Y vamos a pasar ahorita a ver lo que sería la unidad número 3, ¿sí? Esta es muy sencillita, ¿sí? Es la señalización intracelular. Vías de señalización, modificaciones posttraduccionales. ¿Sí? En las vías de señalización nos habla de la comunicación intercelular, está unida a señales extracelulares y esto ocurre en organismos complejos que están formados por muchas células. En el campo de la endocrinología, que estudia la señalización intercelular en animales, la señalización intercelular está subdividida en los siguientes tipos: señales endocrinas y señales autocrinas y señales paracrinas.
Les voy a decir que las señales endocrinas, las hormonas, son producidas por células del sistema endocrino y circulan por el torrente sanguíneo hasta alcanzar todos los lugares del cuerpo. Es de respuesta lenta, larga duración y actúa a distancia. Las señales paracrinas solo actúan sobre células diana que se encuentran en la vecindad de las células emisoras, como por ejemplo los neurotransmisores de respuesta local. Las señales autocrinas afectan solo a las células que son del mismo tipo celular como las células emisoras. Un ejemplo de señales autocrinas se encuentra en las células del sistema inmune. Y las señales yuxtacrinas son transmitidas a lo largo de la membrana celular a través de proteínas o lípidos que integran la membrana celular y son capaces de afectar tanto a la célula emisora como a las células inmediatamente adyacentes. Con esto estamos hablando, sí, de la tercera parte y vamos a empezar con la última parte, sí, de lo que es el proceso de biología celular, sí, en el cual vamos a hablar de las interacciones celulares. Por ejemplo, el espacio extracelular, las uniones celulares, las uniones adherentes y la matriz extracelular. ¿Sí? Vamos a pasar a ver el espacio extracelular. Este espacio generalmente se considera que está fuera de las membranas plasmáticas y está ocupado por fluido extracelular en la matriz extracelular. El término se utiliza en contraste con intracelular, que es dentro de la célula. La composición del espacio extracelular incluye metabolitos. Estas varias proteínas y sustancias no proteicas, por ejemplo, el ADN, el ARN y los lípidos, productos microbianos, etcétera, que podrían afectar la función celular. En la imagen que está de fondo podrán ver a lo que me estoy refiriendo. ¿Sí? En las uniones celulares son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células o entre célula y matriz extracelular. La mayoría de las células epiteliales y algunas células musculares y nerviosas están estrechamente asociadas en unidades funcionales. Las uniones adherentes, también llamadas intermedias, se unen con la membrana plasmática adyacente. Contienen una placa formada por una densa capa de glucoproteínas transmembrana y microfilamentos del citoesqueleto, formando zonas extensas denominadas cinturones de adhesión. Este tipo de unión ayuda a las superficies epiteliales a resistir la separación durante actividades contráctiles, como cuando los alimentos progresan a lo largo del intestino, esto es decir, en el movimiento. Y por último, vamos a ver lo que es la matriz extracelular. La matriz extracelular es el conjunto de materiales extracelulares que forman parte de un tejido. La TEC, que está abreviado, es un medio de integración fisiológico de naturaleza bioquímica compleja, en el que están inmersas las células. Así la TEC es la sustancia del medio intersticial, que es intercelular. La TEC es un componente de vida importante. Los organismos formados por células se distinguen por su capacidad de interconectarse mediante una morfogénesis compleja que implica asociaciones celulares cooperativas para formar tejidos. Ahí es donde es importante y distintiva la TEC como componente cohesivo
y medio logístico de la integración de las diferentes unidades funcionales celulares. Y bueno, con esta explicación y con los temas que van a ver ahí en el video, sí, van a tener ustedes una gran idea. Les recomiendo de favor que lean el libro que también está en la plataforma y van a tener una mejor, un más amplio criterio con relación a los temas que hemos estado viendo. Por mi parte es un gusto haber servido para ustedes y seguimos en contacto posiblemente en alguna otra de las materias. Hasta luego.